Hablaremos de técnicas de reproducción asistida de actualidad, lo último, para todos aquellos que pues han buscado la forma de ser padres y que no lo han conseguido. Conozcan de técnicas de actualidad del Instituto Vida. Antonio Vidal, biólogo del Instituto Vida Guadalajara, está con nosotros para platicar de técnicas de actualidad del Instituto Vida. ¿Cómo está, biólogo? Bienvenido al programa de los especialistas. Muy bien, Joel, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí, como siempre. Pues vamos a comentarle al público, de repente escuchamos qué es eso del time lapse. Vamos a saber qué es el time lapse, que es algo de lo que la tecnología médica, bueno, ahora les permite a ustedes, los especialistas, poder dar seguimiento al desarrollo embrionario paso a paso. Es muy interesante esto, y desde luego las técnicas que existen hoy en día, pues para tener embriones de calidad, embriones en donde existe esta técnica que se llama PGS. PGS, exactamente. Primeramente, platícanos de del time lapse. Del time lapse, bueno, mira, para dar una introducción así, digamos, para poder aterrizar en el tema, creo que es muy importante que comprendamos que cuando se hace un procedimiento de reproducción asistida, se genera un grupo considerable de embriones. Y aquí el reto que hemos tenido durante muchísimos años, desde que empezó la fertilización in vitro, es poder seleccionar aquel embrión que tiene la capacidad de poder pegarse al útero y generar un embarazo que termine en un bebé sano en casa. Entonces, este reto ha llevado a ciertas complicaciones, es decir, no es tan fácil poder seleccionar el embrión adecuadamente para poder decir que ese es precisamente el embrión que se puede implantar. Entonces, de todo el grupo de embriones que nosotros podemos tener, tenemos que echar mano de diversas técnicas, y tradicionalmente lo que se utilizaba era la morfología convencional. La morfología convencional implicaba que nosotros sacáramos a los embriones una sola vez al día, más o menos por un lapso de 3, 4 o 5 minutos, a los embriones de las incubadoras, para poder evaluar de uno por uno y mediante parámetros morfológicos saber cómo está el embrión. Es decir, que al día siguiente de que se hacía la fertilización, podíamos ver la primera división del embrión y decir, este embrión tiene 2 células, 3 células o 4 células, y lo veíamos de una manera estática. Sin embargo, ahora con los procedimientos de time lapse, lo que tenemos es una incubadora que continuamente estamos monitoreando el desarrollo embrionario. Esto es, toma una fotografía del embrión cada 5 minutos, de tal manera que ahora lo que tenemos nosotros es un registro completo del desarrollo embrionario y todos los eventos. Estamos viendo aquí? Es justamente lo que estamos viendo. Vamos, no es lo mismo ver un embrión una sola vez al día y ver que tenga 4 o 5 células, a decir, este embrión a tal momento dividió por primera vez, dividió por segunda vez o dividió por tercera vez, porque justamente ese tipo de divisiones, saber en qué tiempo se dieron, nos puede dar información útil para poder seleccionar el embrión que va a ser el que se va a implantar. Y de hecho, pues aquí lo podemos ver en este video, de cómo podemos comparar los diferentes embriones de los pacientes y ver diferentes formas en cómo dividen. Por ejemplo, el embrión de la derecha tuvo una división muy caótica. ¿Qué quiere decir? Que el embrión, en lugar de dividir primero a 2 células, dividió a 3 o a 4 células de manera directa, y esto se correlaciona más con anomalías cromosómicas que puede portar el embrión. Y con la morfología convencional esto no lo podemos ver, es decir, necesitamos poderlo ver de manera continua para poder ver si este embrión dividió adecuadamente o de forma caótica. Entonces la técnica les permite seleccionar los embriones más sanos. Más sanos, es decir, aquellos que dividieron en tiempo y de manera correcta. Y se pueden, ¿qué tan sano, o sea, qué tan específico puede ser el estudio? ¿Qué tan sano? ¿Eliminar alguna enfermedad genética como diabetes, hipertensión, hasta ese grado? ¿O no tan ese grado, pero sí podemos eliminar alguna enfermedad ya conocida en los pacientes que es hereditaria. Y esto ya tiene que ir más profundamente a lo que es la técnica del PGS. El screening genético preimplantatorio, que es por sus siglas en inglés PGS, consiste justamente en que el embrión, una vez que ha dividido así hasta el día 5, lo que hacemos es tomar una biopsia del tejido que va a formar, digamos, la placenta, para no dañar como tal al embrión. Y este tejido que tomamos lo mandamos a analizar en búsqueda de alguna enfermedad en específico que ya sabemos que la tengan los pacientes, o bien podemos hacer un screening para ver todos los cromosomas que conforman el embrión y ver si hay alguna alteración a ese nivel, y ahora sí, seleccionar únicamente aquellos embriones que son sanos, lo que nos incrementa notoriamente la posibilidad no solamente de lograr el embarazo, sino de lograr un embarazo que termine en un producto sano en casa. Sí, claro, un producto sano, pero esto se hace entonces a través de lo que es el screening genético. Genético, exactamente. Que es el PGS. El PGS. El PGS como tal, así es. Ahora, esta técnica es muy adecuada
Es decir, cualquier paciente puede ser candidato para hacer esta técnica e incrementar sus probabilidades de lograr el embarazo, pero también podemos emplear esta técnica para buscar alguna enfermedad en específico que ya sabemos que ya tenga algún paciente. ¿Cómo cuál? Podemos hablar, por ejemplo, de distrofia miotónica o alguna enfermedad monogénica, es decir, que tenga la alteración de un solo gen. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Que una vez que sabemos que alguno de los padres es portador, tomamos la biopsia y analizamos justamente la presencia o ausencia de esta mutación en el gen, y de esa manera podemos detectar cuáles embriones son sanos y por lo tanto eliminar la probabilidad de que el paciente tenga un hijo con la misma enfermedad. A ver, dígame una cosa, biólogo. Todas estas técnicas de reproducción asistida que se ofrecen para, pues, mujeres con problemas de infertilidad, pueden hacerse de uso también para las personas que no tienen el problema únicamente por tener una selección más óptima. Sí, embriones? pero ya hablamos más específicamente que probablemente no tengan un problema para poder tener hijos, sino más bien tengan el problema de tener un hijo con alguna afectación por alguna enfermedad genética que es obviamente hereditaria. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es eliminar ese problema. O incluso, por ejemplo, parejas que continuamente se embarazan pero continuamente abortan, también tenemos esta técnica del PGS, porque justamente esos abortos en una gran parte están dados por problemas a nivel genético. Entonces, eliminando esos problemas a nivel genético, seleccionando aquellos embriones que son sanos, quitamos este problema de aborto de repetición. A ver, le voy a pedir a Román que me ponga entonces esta imagen que me gustaría. Bueno, aquí es el inicio de un experimento, de una investigación, perdón. Un tratamiento. Aquí estamos sí. viendo un tratamiento en el cual, bueno, ya pasó cierto lapso de tiempo. Aquí lo que sucede es que la incubadora, que es especial, va tomando una fotografía del embrión cada 5 minutos y nos la traduce en forma de un video, de tal manera que nosotros podemos ver en qué momento el embrión comienza a dividir. Por ejemplo, un embrión que divide exactamente a las 25 horas tiene mayores probabilidades de generar un embarazo que uno que divide por primera vez a las 30 o 32 horas. Sin embargo, con los cultivos convencionales no podemos estar sacando los embriones a cada rato. Sí, exponerlos a las temperaturas, exacto, etcétera. Y con esto ya nos exponen. Ya nos exponen, ya no los tenemos que sacar para nada y continuamente los vamos a poder estar observando para ver cómo es que dividen. Ahora, en el video, aquí se puede ver todos los cultivos que tenemos de una sola paciente, en este caso son 14 embriones. Podemos ver de uno por uno cómo es que se van dividiendo y hacer comparaciones entre un embrión y otro para ver cómo fue la morfocinética de un embrión y cómo fue la morfocinética de otro. Y mediante un algoritmo que nos da justamente este programa que tiene la incubadora, podemos definir cuál embrión tiene mayor probabilidad de implantarse y obviamente de darnos un embarazo que sea viable, que sea sano y que nos deje como resultado un bebé sano en casa. Pues son técnicas, es lo más actual. Es lo más actual, es lo más actual. De hecho, aquí en Guadalajara somos los únicos que contamos con esta tecnología. Y bueno, la tecnología tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en ciclos donde se va a hacer el screening genético preimplantario, hay que saber en qué momento del desarrollo embrionario hay que hacer la biopsia y que sea más adecuada para no dañar el embrión. Entonces, con otras técnicas o otro tipo de incubadora que es la convencional, hay que estar sacando continuamente los embriones para ver en qué momento se va a hacer la biopsia y eso termina por afectar al embrión. Entonces, en nuestro centro, como contamos con esta tecnología, ya no tenemos que sacar los embriones de la incubadora, sino que simplemente hay que observarlos para ver cuál es el mejor momento para poder realizar la biopsia sin tener que afectar a los embriones. Pues Instituto Vida es un centro especializado en embarazos pues muy complicados, ¿no? Es decir, donde nunca existió un embarazo, en donde el paciente ha buscado por varios intentos quedar embarazado y no lo ha logrado. Y no ha logrado, exactamente. Esos son los pacientes que ustedes... Si nos especializamos en pacientes que son complicados y que han tenido fallos en otros lugares, pues obviamente los pacientes que acuden con nosotros por primera vez, les mejoramos las probabilidades de tener el éxito cuando nos apoyamos con toda esta tecnología. Con toda esta tecnología de vanguardia, la verdad, y que son de los pocos centros en el país. Están ustedes a nivel nacional, están en 7 puntos. Y bueno, tienen toda esta tecnología. Guadalajara, Jalisco es uno de los centros en donde más tecnología también concentran. En Instituto Vida está ubicado en el Hospital Puerta Hierro. Puerta Hierro, así es. Estamos en la planta baja de la Torre Elite. De la Torre Elite, aquí en Zapopan. En Zapopan. Bien, los números telefónicos los ven en pantalla. Ciudad de Guadalajara, Jalisco, la 33 36 42 7399. Por si usted tiene algo que plantear, algo que preguntar a los especialistas, póngase en contacto directamente a estos números.
o bien, por correo electrónico. Los correos aparecerán en unos instantes por ahí. Biólogo, como siempre, un gusto tenerte en el estudio. El gusto es mío, Joel. Estuviste en Colombia, gracias. ¿verdad? La semana pasada. Estuvimos recientemente en Colombia, la semana pasada justamente. Fue un curso bastante intensivo en donde se hizo una mesa de discusión para poder hacer intercambio de ideas a nivel de Latinoamérica sobre este tipo de técnicas y ver qué es lo que está a la vanguardia y justamente qué es lo más efectivo. Y justamente, este tipo de técnicas son las que son más efectivas para tratar. Y mencionar lo que aquí en el país no son muchos centros los que lo tienen. En Guadalajara somos los únicos. Incluso a nivel mundial hay pocos centros que cuentan con este tipo de tecnología para poder tratar efectivamente a nuestros pacientes. Muy bien. Y de la preservación, de la congelación de embriones también, ¿no? De embriones también. Para platicarlo en un siguiente tema que será muy interesante. Por supuesto, técnicas para preservar la fertilidad o aquellas mujeres que por alguna circunstancia desean postergar su maternidad. Muchas gracias al biólogo Antonio Vidal. Muchas gracias. Vamos a esta pausa comercial y regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Instituto Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana, pioneros en tratamientos innovadores para parejas infértiles. Dr. Efraín Pérez Peña, Centro de Especialidades Médicas, Hospital Puerta de Hierro.